Celia Carrera Hernández, 2013, manifiesta que la epistemología es una rama de la filosofía cuyo objeto de estudio es el conocimiento científico. Como teoría del conocimiento, se ocupa de problemas tales como las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a la obtención de conocimiento y criterios por los cuales se justifica o invalida. Episteme era el conocimiento reflexivo elaborado con rigor. En el pensamiento occidental hay dos arquetipos que invaden el tópico de cómo se aprehende mejor la realidad. Arquetipos que tienen en último término su origen en Platón y Aristóteles. Para Platón, los datos sensoriales eran, en el mejor de los casos, una distracción del conocimiento, el cual era provincia de la razón pura. Para Aristóteles, según Berman, 1987, el conocimiento consistía en generalizaciones, pero éstas se derivaban en primera instancia de información obtenida del mundo exterior. Nociones maestras se denominan racionalismo y empirismo y constituyen la herencia intelectual del paradigma de la cultura occidental hasta Descartes y Bacon, quienes por su parte representan desde el siglo XVII los polos opuestos de la epistemología. Según Carrera Hernández, 2003, Platón decía que los conceptos son ideas. Pensaba que existían dos mundos, el de los objetos sensibles, mundo sensible, y el de las ideas, mundo inteligible. Este último mundo es el que proporciona un concepto verdadero y del único del que nos podemos fiar, mientras que el segundo se basa en la doxa, en la opinión. Para Aristóteles, los conceptos son formas. Aristóteles consideraba que solo existía un mundo, el sensible. Este mundo está lleno de cosas materiales con una forma que se encuentra en ellas. Pero su pensamiento no es muy distante del de Platón. Aristóteles pensaba que las formas existen con los individuos, pero no desaparecen con la muerte de estos. Según Muñoz Gutiérrez, en la filosofía cartesiana, el entendimiento o mente examina unas entidades que tienen como modelo las imágenes de la retina. A estas entidades Descartes las va a denominar ideas y son representaciones mentales que el entendimiento hace a partir de los datos sensoriales que nos abren a la realidad externa del mundo físico. Entonces manifiesta que luego la primera novedad que encontramos en el pensamiento moderno es lo que podríamos bautizar con el nombre de, primero, la invención de la mente consciente. Descartes transforma el entendimiento aristotélico por un espacio donde se colocan las ideas para ser examinadas interiormente. En Aristóteles, el problema del conocimiento consistía en captar el universal y asegurar la indestructibilidad de la razón una vez que ha adquirido el conocimiento verdadero. La segunda, pensar es pensar ideas. Descartes establece unas entidades que disuelve el problema de los universales. Ya no tiene sentido preguntarse por el tipo de entidad que tenga el universal, porque ahora el universal es solamente una característica de un tipo de objeto que solo aparece en la mente humana, la idea. Tercero, la idea es una representación mental. Una idea es una representación mental que refiere a la realidad y que tiene un valor de verdad medianamente un procedimiento simbólico. Bajo el término idea se incluye cualquier forma de pensamiento. Esto es, todo. Dudar, comprender, afirmar, negar, querer, rechazar, imaginar y sentir. Lo que está en nosotros de modo que tal
que somos inmediatamente conscientes de ello. O como le define Locke, todo lo que es objeto de comprensión cuando un hombre piensa, y también todo objeto inmediato de la mente al pensar, lo que permite a Descartes considerar del mismo modo todo lo que está presente a la mente cuando pensamos. Es la condición indubitable que proporciona la conciencia. Y así, el cuarto, la mente consciente es indubitable. Nuestro acceso al mundo exterior se ve mediatizado por las ideas, o como consecuencia, el mundo exterior se nos vuelve inaccesible si no es a través de las ideas. Si la condición de lo mental es la inductibilidad, la verdad como la relación que se puede establecer entre el pensamiento y la realidad deja de ser un valor accesible y como consecuencia surge ahora el problema fundamental de la filosofía moderna. Quinto, la lucha contra el error. El problema fundamental que va a centrar a toda la filosofía moderna y que desplaza el interés de la vida como pensaba en la filosofía griega a la ciencia, a la epistemología es: ¿cómo podemos estar seguros que nuestras ideas representan adecuadamente la realidad? ¿No podría ser que nuestra mente se equivocara al considerar las ideas? Según Muñoz Gutiérrez, en su texto de Racionalismo y Empirismo, de la ontología a la epistemología, hace referencia a que en el mundo griego y fundamentalmente en la concepción de Aristóteles, el conocimiento se concebía como que el sujeto que conocía se hacía idéntico al objeto a conocer. Expresado en terminología aristotélica, el entendimiento paciente que estaba en potencia actualizaba la forma o esencia del objeto a conocer por medio de entendimiento, agente que servía como causa eficiente del cambio que se producía en la razón humana. Usando una metáfora, podemos decir que la mente humana es una tabla de cera en la que se imprimía la forma universal del objeto conocido. Pero si acudimos a otra metáfora, podremos comprender mejor la diferencia de concepción del conocimiento entre el mundo antiguo y el mundo moderno, la metáfora del espejo. En Aristóteles, la mente es a la vez espejo y ojo. La imagen del objeto a conocer que adquiere la retina es ella misma el modelo para el entendimiento que se convierte en todas esas cosas. Pero para Descartes, el modelo del espejo y del ojo han cambiado radicalmente. En la filosofía cartesiana, el entendimiento o mente examina unas entidades que tienen como modelo las imágenes de la retina. A esas entidades Descartes las va a denominar ideas y son representaciones mentales que el entendimiento hace a partir de los datos sensoriales que nos abre la realidad externa al mundo físico. Más adelante, durante el siglo XVII, se dio una sensación de crisis a consecuencia de la revolución científica y de la destrucción de la unidad religiosa que se habían dado durante el Renacimiento. Dos reacciones intentaron superar esta crisis y constituyeron la filosofía moderna, el racionalismo y el empirismo. La revolución científica, astronomía, se negaba que la Tierra fuera el centro del universo y se rechazaba que los movimientos celestes fueran circulares. Física. Se discutía lo que defendían el sentido común y la física de Aristóteles. Metodología. Los métodos escolásticos se consideraban ineficaces para alcanzar un conocimiento verdadero. Destrucción de la unidad religiosa. La pérdida de valores religiosos durante el Renacimiento y las exigencias de renovación espiritual condujeron a la división de Europa cristiana occidental en tres iglesias: católica, protestante y anglicana. Una de las consecuencias de esta división religiosa fue la guerra de los 30 años entre católicos y protestantes,
que dio lugar a la fragmentación de Europa en estados cada vez más centralizados, en los que se desarrolló un nuevo modelo político, la monarquía absoluta. Esta crisis mostró que el crecimiento del conocimiento era muy difícil de alcanzar y que la posibilidad de error es inherente a la actividad humana. El interés científico propició el inicio de una nueva filosofía que tuvo en cuenta el método y los descubrimientos de la nueva ciencia. Aparecen entonces el racionalismo con Descartes y el empirismo con Hume. Presentan diferentes características generales. Por ejemplo, la filosofía moderna pretendía llevar a cabo investigaciones que, al igual que las científicas, recorrieran un camino seguro. La filosofía quería alcanzar la seguridad matemática que era posible en la ciencia. El racionalismo de Descartes y el empirismo de Hume serán las dos corrientes filosóficas que pretenderán alcanzar el objetivo anterior. Ambas corrientes presentan la conciencia humana como un punto de partida para alcanzar el conocimiento. El racionalismo, importancia de la razón, buscarán una fundamentación metafísica de la ciencia, se inspirarán en las matemáticas, y el empirismo en la importancia de la experiencia, se centran en el análisis del conocimiento en relación a la experiencia, se inspiran en las ciencias naturales. Rasgos fundamentales del racionalismo. Autosuficiencia de la razón. Se considera que la razón es la fuente fundamental de todo el conocimiento. La experiencia de los sentidos pasa a un segundo plano. Se considera que la racionalidad humana puede resolver cualquier cuestión. Sistema deductivo matemático como fundamento y modelo de saber. Se buscan proposiciones indudables a partir de las cuales se deducen otros principios. Muñoz Gutiérrez, referente al racionalismo y el empirismo, dice que Descartes había inventado la mente, había convertido a las ideas en el objeto del conocimiento, lo que suponía sustituir la verdad por la certeza. Por un lado, las ideas, los contenidos mentales, era un ámbito seguro, indeductible, respecto de su existencia. Pero por otro, no estaba asegurado que las ideas representaran adecuadamente sus objetos. Descartes tuvo que encontrar un criterio de certeza que le permitiera decidir cuándo una idea representaba fielmente su objeto y cuándo no. Su criterio de certeza, la claridad y la distinción apelaba al modo en el que las ideas se presentaban a la mente, pero la confianza en ello se debía a la puesta en acción de dos presupuestos metafísicos. El primero, la composición innata de la mente. El segundo, la figura de Dios como responsable de esta composición innata. A pesar de esto, Descartes deja un problema pendiente que consiste en explicar adecuadamente cómo se articulan y su relación en las distintas sustancias que componen lo real. La filosofía cartesiana contiene su continuación en dos líneas muy diferenciadas, el racionalismo y el empirismo. Según Muñoz Gutiérrez, referente al racionalismo, dice que los racionalistas, aceptando en gran medida el sistema cartesiano y los fundamentos metafísicos que lo sostienen, profundizan en el intento de esclarecer la relación entre las diversas sustancias del mundo y ofrecerán respuestas diferentes al problema mente-cuerpo. Sus figuras más destacadas y tan destacadas que en muchos casos los sistemas que estos autores elaboran superan el cartesiano son Nicolas Malebranche, 1638-1715, cuya propuesta de solución al problema de la relación de las sustancias es el ocasionalismo. Según el ocasionalismo,
Dios constituirá la única causa verdadera, siendo todas las demás causas ocasionales. Por ello, el conocimiento no se debería a la interacción con los objetos, sino que las cosas serían vistas en Dios. Gottfried Wilhelm von Leibniz, 1646-1716. Además de importantes trabajos en matemática, descubre a la vez que Newton habla del cálculo diferencial, la lógica. Propone una revisión del mundo cartesiano, unificando el mundo en único tipo de elemento ontológico, las mónadas. Baruch Spinoza, 1632-1677, reduce las tres sustancias cartesianas a una sola, la sustancia divina infinita, según la perspectiva que se adopte. Se identifica bien con Dios o bien con la naturaleza. Referente al empirismo, se pregunta, ¿qué pasaría cuando alguien, aceptando la mente cartesiana y las ideas como su objeto, no aceptara sin embargo la composición innata de la mente y no deseara acudir a Dios como fundamento del criterio de certeza? Pensamos que pasaría lo siguiente. La filosofía, previa a cualquier otra reflexión, tiene que probar los orígenes y los fundamentos del conocimiento. La epistemología pasará a ser la disciplina fundamental de la filosofía. El sujeto queda como un sujeto pasivo, como un papel en blanco o como el escenario en donde se desarrollan diferentes contenidos que provienen desde fuera de él. El problema es asegurarse si nuestras representaciones internas son representaciones adecuadas de lo real. O dicho de otro modo, en la tradición abierta por los franciscanos ingleses del siglo XIV, aparecen fundamentalmente en las Islas Británicas una escuela de filosofía que se enfrenta a la metafísica cartesiana, el empirismo. Tradicionalmente, hay tres grandes figuras del empirismo inglés: Locke, Berkeley y Hume. En lo que sigue, vamos a ofrecer el eje por el que evoluciona el pensamiento empirista hasta su exposición más coherente y radical de la obra de Hume. John Locke, 1632-1704. Además de ser uno de los iniciadores del pensamiento político liberal, como lo exponen en sus ensayos sobre el gobierno civil 1660-1662, su pensamiento epistemológico está contenido en su obra fundamental, Ensayo sobre el entendimiento humano, 1690. En esta obra sienta las bases del empirismo. Locke, en su condición de empirista, no puede aceptar los mecanismos teóricos cartesianos, aunque acepta el escenario mental en donde se ha colocado Descartes por su planteamiento, que va a ser, primero, planteamiento crítico del conocimiento, investigar los orígenes, alcances y certidumbres del entendimiento humano, junto con los fundamentos y grados de creencias, opiniones y sentimientos. Segundo, el rechazo de innatismo le lleva a no admitir la coherencia o armonía en la composición de las sustancias y en la comunicación de los órganos fisiológicos del hombre. Para él, la mente es como un papel en blanco en donde quedan impresas las ideas. Locke pensó que una explicación casual de cómo se llega a tener una creencia podría servir como un índice de justificación de esa creencia. Por eso, lo que hace Locke es aplicar los conceptos de análisis de lo físico a lo mental, es decir, del análisis de las condiciones fisiológicas en las que se origina el conocimiento. Locke intenta encontrar un fundamento a dicho conocimiento. George Berkeley, 1685
1753. Obispo de Cloyne. Da un paso más en el intento de ofrecer un sistema coherente partiendo de los principios empiristas que había establecido Locke. En sus principales obras, Tratados sobre los principios del conocimiento humano, en 1710, y los tres diálogos de Hilas y Filonius, 1713, sin embargo llega a posiciones fenomenalistas radicales. Dice, primero, lo único que tenemos en nuestra mente son percepciones. El suponer que bajo ellas existe un sustrato, una sustancia, está injustificado. Para nosotros las cosas existen en cuanto son percibidas. El ser es el ser percibido y lo verdaderamente real son las cualidades secundarias las que dependen del sujeto que percibe, no de la realidad del objeto. Segundo, la única realidad que es necesario admitir para explicarnos la existencia de las percepciones no es la de las sustancias corpóreas, sino la del espíritu y la de Dios, en donde reside el origen de nuestras percepciones. El alma y Dios son únicas entidades metafísicas realmente existentes. David Hume, 1711-1776. La revolución lógica del empirismo encuentra su exposición más coherente y radical en la obra David Hume, pensador que pertenece plenamente a la época ilustrada y que culmina el período barroco de lucha contra el error e inicia el período ilustrado de combate a la ilusión. Para Hume, el verdadero objeto de la filosofía son las relaciones con medios de una actividad cognoscitiva, pero también de una práctica jurídica, económica y política.